Bienvenidos a esta sesión de crónicas paranormales con el viajero vintage. ¿Alguna vez has tenido relación con alguien que trabaje el vudú? No, yo sí. Y esta es mi historia. Gustavo y Leandro eran hermanos. Ellos venían de allá de Nicaragua. Fue como por el año de 1979 cuando llegaron por acá. Eran dos personajes muy extraños, no tanto por su color de piel, sino por sus costumbres. Yo era un niño, ellos eran un poquititito mayores que yo. Ya lo digo, eran completamente morenos. Bueno, negros. Eran demasiado traviesos. Su forma de actuar era lo bastante extraña. Sus pláticas, sus maneras de ser, sus pensamientos eran muy raros para lo que nosotros estábamos acostumbrados en la ciudad. Sus juegos eran también un tanto extraños. Su manera para conducirse con su familia era muy de golpe, muy golpeada. Cuando hablaban con nosotros parecía como si quisieran pelear, pero no era eso. Era su modo de vivir de allá de donde venían. Nunca se me ocurrió ponerme a investigar dónde diantres quedaba Nicaragua. No teníamos forma de hacerlo. Irme a meter a la biblioteca para averiguarlo era algo lejano para mí, para mi edad. De hecho, la única vez que me interesé por ver dónde se encontraba Nicaragua fue en el enorme mapa verde que colgaba en la pared en el aula escolar. Fuera de ahí no tenía la menor idea dónde quedaba ese lugar. Estos chamacos en la escuela siempre fueron de problemas, muy problemáticos. Cada rato, si no es que cada día, eran citados en la dirección, porque ya le pegaban a un niño, ya le pegaban a una niña, ya le quitaban el almuerzo a uno o a otro. Ya lanzaban las mochilas para arriba del techo, desinflaban balones con un clavo, nada más así porque sí. Rompían los vidrios de las ventanas y muchas veces no los podían pescar en el acto. A más de un amigo de nosotros, compañeros, les pegaban un chicle, una goma de mascar en el cabello. Su forma de ser era muy traviesa. Tenían muy pocos amigos porque casi todos les tenían miedo. Obviamente yo también se lo tenía. Pero yo creo que lo que los llevó a una categoría de verdaderamente peligrosos fue cuando un día que les tocaba el aseo, ya al final, porque así era. A veces un día nos tocaba hacer el aseo a un equipo, a veces le tocaba hacer el aseo a otro equipo, y así era. Y cuando les tocó hacer el aseo a ellos, juntaron a varios de los compañeros del salón, a varios, y comenzaron a hacer como un tipo de ritual en la parte trasera de los baños. Cuando Don Chito, que era el conserje de la escuela, los encontró, a todo ese grupito, inmediatamente lo reportó con la directora. Al siguiente día los citaron a todos. La mayor parte fue exonerado, fueron liberados, porque todos coincidían en que Gustavo y Leandro los habían convencido para ir atrás del salón, allá por los baños,
y hacer esta cosa tan desagradable que dejó perturbados a todos los que tomaron parte en ello. Incluso algunos maestros que escucharon la historia también se perturbaron, no podían creer lo que había pasado en esa escuela. Una escuela que a todas luces era una escuela tranquila. De hecho, el pueblo en sí era tranquilo. El que sucedieran esas cosas era algo que nunca se había escuchado, mucho menos visto. Ver a un par de chamacos de tez morena cometer esa clase de cosas espantaba a cualquiera. Independientemente del color de su piel, el que se atrevieran a cometer ilícitos tan oscuros como esos, los ponía ahora sí que en un punto de peligro para muchos. Para muchos. ¿Quiénes eran sus padres? En realidad, ¿en qué creían? ¿Cuáles eran sus costumbres? Todo parecía algo inocente. Todo parecía algo inocente. Era un juego de niños. Pero en realidad no era así. Los papás de Gustavo y Leandro defendían a toda costa que era un juego de niños. Pero cuando el conserje les dijo que había encontrado 3 cabezas de gato, 2 de paloma y una de perro, las cosas cambiaron rotundamente. Al enterarse los padres de familia de los demás niños, cercaron la escuela, rodearon la escuela, exigiendo la expulsión de los chamacos. Ellos aparentemente eran niños buenos, niños que solamente curioseaban tal vez, no lo sabemos. Y ellos fueron expulsados de la escuela. Recuerdo que hasta apareció una nota en el periódico diciendo que en la escuela se habían cometido actos de hechicería a manos de unos jovencitos que venían de Sudamérica y que traían ideas locas. Ideas lo bastante locas. Que cómo consiguieron esas cabezas, esa es otra historia. Los chamacos habían convencido a los compañeritos de que si ellos conseguían estas piezas, ellos a cambio les iban a dar dinero. De modo que algunos se hicieron a la tarea de atrapar a algunos perros del barrio, perros callejeros, hacerse del valor y cortarles la cabeza. Las palomas también, igual los gatos. Nadie se dio cuenta dónde habían guardado estas cabezas. De modo que esperaron toda clase desde las 8 de la mañana hasta la 1 del mediodía, y cuando se acabaron las clases y cuando hacían el aseo, se tomaron el tiempo para ir atrás de los baños y hacer este ritual, lo bastante diabólico. Ya lo digo, los padres solo dijeron que en algunas partes de su país eso era normal. El vudú era normal para ellos en algunas partes de Nicaragua. Que no debían de exagerar, que lo que estaban haciendo era un verdadero atropello, que iban a poner una demanda, una acusación en contra de la escuela. Pero la escuela, sin más ni más, los expulsó. Aparte, que sentían la presión de los padres de familia porque los echaran fuera. Nadie quería exponer a sus hijos a que estuvieran acompañados de esos personajitos, de esos chamacos, de esos niños peligrosos. De modo que todos estuvieron de acuerdo para echarlos. Y es que solo era un ritual de llamado a las fuerzas protectoras. En otras palabras, los papás de Gustavo y Leandro decían, es un ritual muy usado allá únicamente para atraer las fuerzas protectoras.
un lazo de amistad entre los niños. Solamente es eso. No hay para qué exagerar. Es eso. Pero era demasiado tarde. Nadie entendió esta explicación. Los directivos, presionados por los padres de familia, por el miedo del resto de los niños, simplemente no entendieron cualquier explicación que daban y los expulsaron. Así nada más. Los niños que habían participado en ese escándalo, con el paso del tiempo, se fueron enfermando. Algo así como una enfermedad que los había hecho vivir 2 o 3 años de retraso a su edad normal. Era algo curioso. Los niños no avanzaban en su pensamiento. Empezaron a quedarse atrasados en sus ideas, no maduraban. Empezaron a reprobar, a enfermar, a enflaquecer, a dejar de comer. Algo verdaderamente horrible. El conserje, el que los había acusado, ese sí murió a los 3 meses en medio de vómito y descomposición estomacal que terminó definitivamente secándolo. Cuando los padres de familia se enteraron de la muerte del conserje, mucha gente le lloró. Era una persona muy querida en la escuela, tenía años trabajando allá. Muchos lo apreciaban, los niños lo apreciaban. Era un conserje muy amoroso. Pero la maldición de los niños de Nicaragua les cayó tan de peso que murió al poco tiempo. Lo que sucedió en el cementerio es otra cosa. Cuando bajaban el cadáver, la caja, el ataúd, el féretro, hacia el pozo, algo empezó a moverse dentro de la caja. Algo, se oía hueco, golpes. Entonces los panteoneros empezaron a subir la caja, a subir la caja. Y cuando la abrieron, encontraron al hombre con los brazos rotos, las piernas torcidas y su rostro desfigurado. Fue algo realmente espantoso. La gran parte de las personas que estaban presentes terminaron huyendo. La escuela se cerró por un par de semanas, en lo que se hacían investigaciones y en lo que se pasaba el miedo. Pero los niños siguieron enfermando, el retraso no se detenía, para nada. Ahora, la verdad, yo era muy niño para entender todo eso que había pasado aquí en mi pueblo. Actualmente vivo aquí, todavía, aquí en Querétaro. Sigo viviendo aquí. Pero nada ha sido fácil para mí. No. Nunca me he ido de aquí. Pero no hace mucho me encontré en el pueblo de Bernal a Gustavo y a Leandro. Han pasado muchos años. Habían pasado ya muchos años de lo que sucedió en la escuela cuando fuimos compañeros. Muchos años. Bastantes años. Pero después de que los expulsaron de la escuela, en realidad yo nunca supe qué pasó con ellos. No sé si regresaron a Nicaragua, si cambiaron a otra ciudad, aquí en México. Realmente no sé lo que pasó con ellos. Les perdí la pista. De modo que cuando yo anduve turisteando ahí en Bernal y que de pronto me los encontré en una de las hermosas calles del pueblo, me quedé atónito. En realidad me quedé atónito. Yo quise saludarlos. Yo los conocí, pero de inmediato.
rápido. No habían cambiado mucho, o sea, no sé, los conocí. En realidad yo quise saludarlos porque mi relación con ellos siempre había sido buena. Yo no formé parte de ese ritual, yo no formé parte. Yo los conocía a ellos y les hablaba bien, jugaba con ellos, todo bien. De modo que yo no había tenido problemas con ellos. Cuando los miré ahí en el pueblo, sentí la necesidad de acercarme. No sé, no sé cómo explicarlo. Ya lo digo, habían pasado muchos años de aquello, pero inexplicable. Al momento que yo los reconocí, ellos me reconocieron igual y me saludaron como si me conocieran de siempre. Mi esposa los miró y me miró como extrañada. Me dijeron que vivían en Cuernavaca y que nunca se habían casado. Sus maneras de vestir eran muy extrañas, lo que me hizo pensar, pero al momento, sí, al momento, me hizo pensar al momento que seguían siendo aquello que tenían que ver con cosas oscuras. No sé, iban vestidos uno de blanco, todo como una bata blanca, cabello con trenzas, rastas, collares, pulseras, y el otro en negro, con un traje bordado también, totalmente negro, pero bordado con figuras, igual, collares, cabello chino, muy crespo. No sé, dan una apariencia de turistas, no sé, no sé. Fue un encuentro lo bastante intenso, muy intenso. Es fecha que sigo temiendo que el que yo hubiera presenciado aquello de niña, siendo yo muy niño, me sigue afectando hoy. Lo digo por algunas cosas, pero en especial porque de vez en cuando veo cosas extrañas, muy extrañas. Recuerdo a Lupita Rivas y a Toñito Berumen caminando como idos en el recreo, así como si fueran zombies. No sé, yo hoy estoy bien cuerdo, o sea, cuerdo, llevo mi vida normal, pero ya lo digo, de repente veo cosas extrañas y me da miedo que sea el resultado de ese pasado tan incómodo. Tengo pesadillas, horribles pesadillas, me persiguen. Y cuando me alcanzan, me tumban, me echan al suelo. Y cuando siento que voy a desesperar, asfixiado, es cuando mi esposa me despierta y me dice: hey, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Despiértate. Llevo una vida complicada. En realidad no sé, como les digo, si sea el resultado de ese pasado o sea con la otra cosa, no sé. A mi esposa solo le conté lo que había pasado antes, porque ella me preguntó quiénes son y cuando empecé a contarles la historia, lo tomó como si fuera algo de chiste, pero ella no sabe lo que pasamos. Ahora, mi esposa me dice que si tengo esos problemas, esas visiones, esas pesadillas, me dice que vayamos con un psicólogo, alguien que me pueda ayudar a sacarme esas cosas. Pero yo le digo que está loca, estás loca mujer. Para los años que me quedan, mejor morir así, vivir así. No voy a ir a buscar, no voy a ir a nadie a contar, no voy a ir con nadie a contarle mi historia de vida cuando era muy niño. No. Simplemente deseo no volverme a encontrar a esos hombres en mi vida. En realidad no deseo encontrármelos, porque encontrármelos podría, no sé,
meterme tal vez en problemas. Mi vida no ha sido fácil desde entonces. Te digo, soy una persona cuerda, tengo mi trabajo, tengo mis hijos, tengo mi esposa, todo normal. Pero me da miedo reencontrarme con mi pasado de cuando en cuando. Y volver a mi pasado de niño es algo que no deseo hacer. ¿Y qué pasó con mis compañeros? Algunos sigo en contacto con ellos después de que estuvimos en la primaria. La mayoría no quedó bien. Ese grupito que hizo ese ritual no quedó bien. Algunos de ellos andan pagando, trastornados, en drogas o en otras cosas. Triste el desenlace de ellos, muy triste, muy triste. Gracias por haberme acompañado en esta sesión de Crónicas Paranormales con el Viajero Vintage. Los espero en nuestra próxima sesión de historias. Gracias a todos los que me han enviado sus historias para que podamos contarlas aquí en este programa. Todas son verdaderamente sensacionales. Suscríbete a mi canal y sé parte de esta aventura paranormal.